Hola amigos, ¿cómo están? Para los que les encanta aprender la lengua maya aquí de la península de Yucatán, pues vamos a aprender algunas palabras y el día de hoy les voy a compartir la palabra koosh, que es lo principal, y vamos a ir combinándolo. Koosh significa vamos, seguramente lo he escuchado cuando hayan llegado a visitar alguna ciudad, algún pueblito en la península de Yucatán, pues bueno, seguramente han escuchado esta palabra de koosh. Entonces aquí vamos a ir comenzando combinándolo. Entonces primero, tal vez se han preguntado cómo se dice vamos en mi casa. Vamos en mi casa sería koosh tinwotoch. Koosh tinwotoch, como bien lo repetimos, koosh es vamos, tinwotoch significa en mi casa, tinwotoch. Otra palabra que pudiéramos combinar para comer y disfrutar algo que pudiera ser un platillo, un plátano, una fruta, etc. Entonces podemos decir ko'oshhanal. Ko'oshhanal, que significa vamos a comer. Delicioso. Hachki también podemos decir, ¿no? Esto para los niños, bueno, no solo para los niños, para los que practican algún tipo de deporte o juegan, también puedo decir ko'oshbashal. Ko'oshbashal, que significa vamos a jugar. Bashal significa jugar. Para también los que les encanta escribir una carta o cualquier información que quieran escribir, entonces podemos decir koosh tzib, donde tzib es escribir. Vamos a escribir, ¿sale? Y también podemos decir koosh telo, haciendo referencia que vamos a un lugar, dice vamos por allí. Koosh telo, o sea, un lugar de la persona que habla que está a cierta distancia retirada. Koosh telo, vamos por allí. Que a lo mejor estés llevando a la novia o la esposa, etcétera, no lo sé. Pero bueno, eso ustedes van a estar aprendiendo de esta manera también. Y bueno, otro sería koosh shabcheob. Koosh shabcheob. Koosh, vamos a trasplantar árboles. En donde shab significa trasplantar, che es árbol y la terminación oob es en plural. Entonces, árboles, ¿no? Koosh shabcheob, vamos a trasplantar árboles. Sobre todo cuando llega la temporada de lluvia, que pues bueno, es importante sembrar arbolitos, pues hay que hacerlo, ¿no? Y por último, bueno, esto podría ser también koosh wen el tinkan. Koosh wen el tinkan, vamos a dormir en mi hamaca. Eso, bueno, ya quieres conquistar a la dama o a alguien que quieras llevar en la hamaca para que te acompañen durante tu noche, pues bueno, ahí lo tienen, koosh wen el tinkan. Espero que les haya gustado estas sencillas palabritas en la lengua maya y sigamos disfrutándolo y aprendiendo con su servidor José Javier Maichan.